resolver este problema también con el ordenador, problema 5 de los PDFs del MIT que tenéis ahí en Moodle, que se parece muchísimo al problema 1.38 del Purcell. Son muy similares, ¿de acuerdo? Ambos tratan de oscilaciones en torno a una posición de equilibrio estable. Tengo que coger uno de los dos, estábamos discutiendo el otro, pero llamaros la atención de que son prácticamente el mismo. Vamos a cogernos este. Entonces, estábamos por el punto C. Y ahora habíamos discutido cuál era la posición sobre el eje X, donde el campo eléctrico creado por las dos cargas era nulo. La fuerza, naturalmente, sobre una tercera carga. Y ahora nos dice, ahora esa carga Q la desplazamos de la posición de equilibrio, por ejemplo, a la derecha, nos está diciendo. ¿Qué signo debe tener la carga para que la fuerza que se esté ejerciendo sobre ella sea restitutiva? Es decir, que la intente volver la carga a poner en la posición original. ¿Qué signo? Sin tocar todavía, simplemente con la cabeza. O sea, estábamos por aquí, ¿no? En una posición, por ejemplo, por ahí. ¿Por qué negativa? Para que la fuerza sea de atracción. Bueno, ahí naturalmente tendrías que cogerte un tal y hacer el cálculo, pero algo cualitativo, sin que yo tenga que coger el bolígrafo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Sí. Alguna razón bonita, o sea, que sea claro de ver, porque yo no lo veo así. Vale, eso es intentar jugar en el buen sentido con un problema. O sea que, por un lado, tú también estás de acuerdo con lo que dice tu compañero, depende hacia dónde lo desplaces, izquierda o derecha. Perdón, no sé. Esa es una consideración, ¿no? Porque ahí te está diciendo hacia la derecha y uno dice, anda, entonces hacia la izquierda, tú dices que la carga tiene que ser negativa y si lo mueves hacia la izquierda, ¿qué ocurre con la carga? Que también tendría que ser negativa. Vale. O sea que, digamos, tú contradices a tu compañero. Perfecto, eso es bonito. Él dice que, bueno, depende de hacia dónde te muevas y depende del signo ocurrirá una cosa o la otra, pero tú te has centrado y dices, no, la carga tiene que ser negativa independientemente de si lo desplazas a izquierda o derecha. Bueno, pues dame una razón que me guste. Yo es que digo que tiene que ser negativa porque si la desplazas hacia la derecha, tiene que, para volver a la posición original, tiene que haber una fuerza de atracción con más Q, o sea, con más 9Q en este caso, que es la que actuaría. Y si te desplazas hacia la izquierda, tendría que ser negativa para que hubiese una fuerza de repulsión con la carga negativa y volviese a la posición original. O sea, porque al desplazarse hacia la izquierda estaría más cerca de la carga negativa y sería esa la que actuase. Y si la desplazas No, pero eso hasta que no hagas los números no lo veo yo muy claro. Porque ahí tienes dos factores, el numerador y el denominador. Bueno, es una teoría. No, ¿entiendes lo que te quiero decir? Sí. No, si tienes, vuestro compañero tiene razón. O sea, su respuesta es correcta, pero para mí el razonamiento es fundamental. ¿Me entendéis? O sea, una respuesta correcta sin la idea clara detrás no vale. Así dicho, para que quede entre nosotros. Es como jugar a la lotería, puedes acertar. Es como en un test, puedes acertar. Por eso en los test, naturalmente, tienes que incluir un factor que es restar. ¿Por qué creéis que en los test hay que restar en respuestas que no son correctas? Porque si uno jugase a la lotería, es un proceso, eso se analiza en exámenes de test, es decir, tú si no tienes ni idea y vas a ese test y empiezas a poner a voleo las respuestas, tienes una probabilidad de acertar, aunque no sepas nada. Entonces, estadísticamente tienes que restar en las falsas para equilibrar, digamos, estadísticamente y que te salga no tengo ni idea, cero. ¿Entendéis? Por eso,
Nos gusta, pero es así. Restar en los test, la razón es esa. Bien, bueno, pero ahora pensemos en lo siguiente. Bueno, a una distancia a la derecha, como nos dice el enunciado. Si yo me voy, puede ser poco o mucho, ahí me da igual. Si yo me voy mucho a la derecha, ¿cómo estoy yo viendo esas dos cargas? Cada vez más juntas, ¿no? Si me voy lejísimos, las veo casi en el mismo punto, ¿no? ¿Y cuál es la carga neta que veo yo si las veo juntas? Pues una carga neta más 8Q. Claro, si es positiva, para que vuelva otra vez al redil tendrá que ser la que tengo que poner negativa. ¿Sí o no? Porque si no sería repulsiva. Otra vez. ¿Lo repito? Yo me muevo mucho por aquí, ¿no? Entonces me pongo en este punto. Entonces digo, puedo coger una carga positiva o puedo coger una carga negativa. Si me he alejado muchísimo, yo realmente lo que estoy viendo aquí es una carga más 8Q. Es decir, si yo quiero, la posición de equilibrio estaba por aquí, si yo quiero volver, como naturalmente tiene que ser una fuerza atractiva, es decir, que la carga tiene que ser negativa. Liquidado el asunto, sin hacer ningún número. ¿Lo habéis entendido? ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? Sí. Vale. No, porque en lo otro tenemos que hacer, pero ahora viene el momento de hacer los números, que hemos dicho que lo vamos a hacer con el ordenador. Nos está diciendo, bueno, hemos contestado ya eso. Bueno, mostrar que si lo que lo desplazas A es pequeño, el movimiento va a ser armónico simple, eso lo vamos a ver. Determinar el periodo del movimiento. Yo lo voy a generalizar, digo, quiero saber, el movimiento está restringido, como en el enunciado, a moverse sobre el eje X, la carga esa negativa que ponemos, ¿de acuerdo? El movimiento es en una dimensión, sobre el eje X. Y yo lo dejo, por ejemplo, a una distancia a la que me dé a mí la gana. Por ejemplo, X0 más otro D. Quiero saber cuánto tarda la carga en repetir el movimiento, el periodo del movimiento. ¿Entendido? Poneos manos a la obra. Pensadlo un poquitín. Tenéis que resolver el movimiento. Estas dos cargas siguen fijas, estas no se mueven. ¿Habéis entendido lo que os he dicho? ¿O no? Tú, Carlos, sí, pero por ahí arriba creo que no. Y ahora me pongo una posición, la que a mí me dé la gana. Si esta era X0, pues muevo la carga esta menos Q, que habíamos quedado en que tenía que ser negativa, y la pongo inicialmente desde el reposo. Hallar el periodo del movimiento. Mirad a ver qué necesitáis, qué datos numéricos realmente necesitáis. La distancia X sub 0 menos Q, has dicho que... Bueno, pues aquí vamos a darle un valor, yo dije, para que tengáis en la idea, pues por ejemplo que sea esto también D, a la derecha. También podía decir entre medios, me da igual, una posición que sea una determinada. Vais a tener que resolverlo, una vez que tengáis las ecuaciones, uno puede resolverlo con la condición inicial que desee. Vais a necesitar el ordenador. O sea pero al ordenador hay que decirle, hay que pensar primero qué es lo que le tenemos que decir.
A ver quién llega antes. Tenemos un cuerpo en movimiento, ¿no? Entonces, necesito saber cómo es el movimiento de ese cuerpo. ¿Cómo puedo yo llegar a la ecuación que me describe el movimiento? Bueno, lo vas a ver, ya que no lo ves. Si es atractivo, es decir, que tú lo desplazas de esa posición, es una posición de equilibrio, ¿no? Lo que hemos discutido en el problema. Si tú lo desplazas y la fuerza intenta hacer, que está ejerciéndose sobre ese cuerpo, lo que intenta hacer es que vuelva a la posición inicial, yo diría que esa posición de equilibrio es estable. Y si es una posición de equilibrio estable, pues entonces lo que va a haber es oscilaciones. ¿O no? Como en un péndulo, ¿no? Tú tienes una bolita, la dejas colgando, la posición de equilibrio es cuando la cuerda está vertical. Si la sacas de esa posición de equilibrio, la bolita lo que experimenta es una fuerza de restitución. Es decir, que intenta otra vez la bolita volver a su posición inicial. Esa posición de equilibrio, por lo tanto, es una posición de equilibrio estable. Las oscilaciones se producen alrededor de posiciones de equilibrio estables. Bueno, vamos a ver. Bueno, de onda, de oscilaciones. No hay una onda, es una oscilación. Efectivamente, eso es lo que queremos buscar. El enunciado dice que si se desplaza poco, la oscilación va a ser armónica. Pero si no se desplaza poco, como he dicho yo, pues a saber. A ver. ¿Qué hacemos? Aparte de estar... Habrá que ver cómo es la fuerza, ¿no? Bueno, habrá algunos que me... ¿No será eso? Buscar, aplicarle las... o sea, que os sabéis la segunda ley de Newton, ¿no? Pues vamos a ver si os la sabéis. Yo estaba pensando, pero la masa es despreciable, ¿no? No, la masa la tenemos... No, nos dice la masa... Fíjate que te dice el problema... una masa m, esa la tendremos que dar. Por eso os decía, mirad a ver qué datos necesitáis. Según vais escribiendo, ¿qué necesito? Como datos numéricos, quiero decir. ¿Necesitarías la masa? Bueno, pues vamos a por ella. Habrá algunos, facción 1, que aplicar directamente la segunda ley de Newton. ¿No? Pues nada, cogemos y decimos... O habrá unos que quieren hacerlo así. Y otros indirectamente, ¿cómo podríamos llegar también a la... Porque esta me va a dar la ecuación del movimiento. Pero indirectamente puedo llegar a la misma ecuación o no. ¿Y cómo? ¿Se conserva la energía? Sí. Por lo tanto, también podríamos, fijaos que solo es una incógnita, la posición. Por lo tanto, la energía, quiero decir que si la energía mecánica es constante,
podríamos hacer el mismo truco que el otro día. Ambos caminos me llevan a la misma ecuación. Pero si queréis, cogemos la segunda ley de Newton primero, no hay ningún problema por mi parte. Muy bien, entonces, ¿qué tendremos? A ver, si se encuentra en una posición X, tendremos entonces fuerza neta igual a la masa por la aceleración. Únicamente la componente X es la que va. La fuerza neta tendremos. Primero era negativa, ¿no? Fuerza atractiva debido a 9Q. Es decir, que tendremos K 9Q por el... Vamos a ponerle Q minúscula si queréis, menos Q. Luego miro a ver si le pongo la misma Q o no le pongo. Dividido por la distancia al cuadrado. ¿Qué tendríamos aquí? La posición X más D al cuadrado. Esto debido a 9Q. Más la fuerza debida a menos U. Tendríamos más K menos Q por menos Q dividido X menos D al cuadrado. Menos con menos más, es decir, que va a estar apuntando en el sentido positivo. Por ahí va todo bien. ¿Alguna fuerza más? No. La masa por la aceleración. La aceleración es la derivada segunda. Fijaos que ya estoy en la componente X. ¿Estamos de acuerdo? Pues ahí tenemos la... Vamos a ponernos en otra... Tendremos aquí. Tenemos K 9QQ X más D al cuadrado menos K Q... no, habíamos puesto... Este era menos, perdón. Menos y este era más. QQ dividido por X menos D al cuadrado igual a X punto. Vamos a normalizarlo frente a algo. Voy a comparar frente a, si queréis Q minúsculo la pongo datos. Q igual a Q. Entonces tendríamos menos K 9Q al cuadrado dividido por X más D al cuadrado más K Q al cuadrado X menos D al cuadrado igual a MX. Punto. Podemos pasar dividiendo, incluso podemos hacerlo frente a D. Menos K 9Q al cuadrado. D al cuadrado. X dividido por D más 1 más K Q al cuadrado D al cuadrado X dividido menos 1 al cuadrado igual a X punto. Estoy intentando dar los menos datos posibles, ¿de acuerdo? Es decir, que puedo pasar dividiendo K D cuadrado Q cuadrado. Vamos a sacar factor común. K Q cuadrado D cuadrado. Menos 9 X D más 1 al cuadrado más 1 dividido por X D menos 1 al cuadrado igual a Estupendo. X dividido por D, lo llamo si queréis Z. Z punto será
x punto punto dividido por d. Es decir, que tendremos aquí k cuadrado d al cuadrado, tendríamos aquí menos 9z más 1 al cuadrado más 1 dividido por z menos 1 al cuadrado, y esto igual a m m de z punto punto. Muy bien. Es decir, que tendríamos k q cuadrado d cuadrado. Si paso m dividiendo y d dividiendo, tendríamos todo esto. Menos 9z más 1 al cuadrado más z punto punto. Bien, ¿no? Si no, creo que no he metido la pata en nada, tendríamos todo esto. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Vamos a hacerlo todo esto. Así no necesito darle valores por separado ni a d, ni a m, o sea, sería d al cubo, aquí tendríamos un d al cubo. Un d al cubo, ¿no? Tendríamos. Exacto. Muy bien. Es decir, que tenemos la ecuación. Menos 9 dividido por z más 1 al cuadrado más... ¡Hala! A resolver eso. Con z en t igual a 0, nos hemos puesto que aquí he dicho que d era z más o menos, o sea, z, hemos dicho zx dividido por d. Vamos a ponernos, cuando x es d, vamos a ponernos z en t igual a 0 igual a 2. Es adimensional, z. En el tiempo también lo podríamos haber hecho adimensional. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. A ver. Vamos a borrar esto. A ver. La ecuación vamos a ponerle ahí un menos 9. Aquí teníamos z más
¿Es esa la ecuación o no? A ver. ¿Perdón? Ah, perdón. Z menos 1, sí, gracias. Gracias. ¿Y ahora qué hemos dicho? Que lo dejamos desde el reposo, ¿no? Había dicho. ¿Y desde qué posición? ¿Veis? La ecuación, la velocidad inicial, la posición inicial, ¿cuánto había dicho? 2, ¿no? Ya tengo las ecuaciones. ¿Cuál es la incógnita? Z. Y el intervalo de integración, pues, a probar. Vamos a probar. Sí. ¿Qué es lo que he escrito mal? Que me ha faltado aquí en el tiempo. Listo. Cuidado. Hay Z de t que hemos hecho mal. Algo he hecho mal. Porque me sale todo demasiado horizontal. Vamos a ver. ZS de t. Desde 0 vamos a ponerle aquí un tiempo de integración. Igual a 10. Sale más horizontal. ¡Ah! No me digas que he pillado justo la posición de equilibrio. Vamos a ver. Efectivamente, oye, lo de Murphy es la leche. Pillé la posición de equilibrio. Y fue de... Eso sí que ha sido, tengo que jugar a la lotería. ¿Entendéis que salía horizontal? O sea que no es que hubiese hecho nada mal, sino simplemente que lo he dejado en reposo en la posición de equilibrio. Por lo tanto, se queda ahí. Bien, ahora ya habéis visto que lo he cambiado, le he puesto 3. Ahí tenemos. Vamos a decirle que plot range, vamos a ponerle desde ahí tenéis el movimiento. ¿Se repite? Sí, ¿cómo no? Bueno, primero entendéis lo que he hecho. He ido a por la ecuación del movimiento aplicando la segunda ley de Newton. Tan simple como eso. He intentado dar el menor número de datos posibles, pues para no tener que dar para Q1, para no... Simplemente he intentado sacar factor común lo máximo posible y a todo eso lo he agrupado, le he dado el valor 1. Tenemos la ecuación del movimiento, que es esta que he escrito aquí abajo. O sea que siempre tendríamos una ecuación de ese estilo multiplicado por una constante dependiendo de cómo fuese Q, cómo fuese M, cómo fuese D. Dependiendo de esos factores tendría ahí un número por delante, pero la forma del movimiento siempre sería la misma. Vale. Voy a resolver numéricamente esa ecuación. Es una ecuación diferencial, es decir, que hay que integrar 2 veces. Vamos, como lo del tiro parabólico, lo malo es que aquí no es un movimiento uniformemente acelerado. La aceleración tiene esta forma. Entonces le voy a decir a la máquina, resuélveme eso. Yo te estoy dando la aceleración, integra eso. ¿Cómo? Con n de Solvay. Si tiene que integrar 2 veces, le tendré que dar 2 valores. El valor en la velocidad inicial, parte del reposo, y la posición inicial. Por supuesto, podríamos haber dibujado aquí, si queréis, mientras lo pensáis un poco más, puedo dibujar incluso la fuerza. Vamos a ver, fuerza, vamos a ponerle fuerza. Fuerza neta. En función de... Net, vamos a poner en
función de x o en función de z. Que para eso. Voy a ponerle ahí y voy a llamarlo a eso. Vamos a poner esto también podría haber sido. Vale, estupendo. Voy a hacer un plot de la fuerza neta de z entre z. Primero voy a buscar la posición de equilibrio. Bueno, ya sé que era 2. Me dan los dos. Fuerza neta, 1/2 y 2. Genial. ¿Por qué? Porque no le he puesto bien la información vectorial. Vamos a ponérselo. 9. Z más 1. Teníamos elevado a 3/2. ¿Dónde teníamos aquí esto? Elevado al cuadrado. La distancia, es decir, muy bien. Ahora sí, ahora ya fijaos que aquí en la fuerza neta sí era lo que teníamos por ahí abajo, pero aquí en la fuerza neta ya le estoy indicando explícitamente cuál es el sentido correcto, en cualquier posición de z. Antes no. Muy bien. Podríamos hacer un plot aquí. Plot de z entre... ahí tenemos. Entre -3 y 3. Aquí tendríamos, en -1 y 1 tendríamos las cargas. Y como veis, vamos a ponerle aquí en plot range 10, para que lo veáis más claro. Como corta, la fuerza se hace 0 en 2. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ya nos podemos restringir entre 1 y 3 si queréis. Y filling bottom. Esa es la fuerza. ¿Me decís que no os sale? Mismo que antes. Lo único que he hecho ha sido darle nombre a la fuerza para poder dibujarla, vamos, simplemente. Muy bien. ¿Qué nos sale? Si ni siquiera me decís si os sale o no sale, desde luego. ¿Sale algo? No, pero a cambio me dices qué es lo que no te sale. Entonces, es que la fuerza es diferente. Si la gráfica es diferente, la fuerza es diferente. Primero, ¿habéis entendido por qué cambié esto aquí? ¿No? Para tener en cuenta el sentido. Vale, muy bien. Es la misma expresión para la zona del espacio que estábamos considerando, pero bueno, como quería dibujarlo en todas las posiciones,
Visteis que cuando busqué la fuerza neta me daba dos valores. Me estaba dando un valor correcto y el otro se refería a que el módulo de las dos fuesen iguales. Yo, si no me... O sea, os veo las caras y sé que la mayoría no lo habéis entendido, pero si no me ayudáis a poder... O sea, me decís un poco, no os puedo ayudar. Es así de sencillo. No puedo. Si no me decís por dónde, ¿cómo voy a imaginarme yo dónde? Vale, muy bien, tenemos eso. Lo único que he hecho ha sido resolverlo. Aquí ya he cambiado, como veis, le he puesto el nombre, ya que le di nombre a la fuerza, pues estoy utilizando el nombre. Vale. ¿Es esto, a la vista de esto, es esto un movimiento armónico simple? ¿Es una oscilación? Bueno, primero, ¿es una oscilación? Sí, se repite el movimiento. Genial. Incluso puedo ponerle aquí el 2, que era la posición de equilibrio. ¿No? Para que veáis la línea. Anda, bueno. ¿Es un movimiento armónico simple? ¿Es una oscilación? Sí. Pero uno en particular, no. Para que fuese primero uno diría, ¿y cómo sé que esto no es un movimiento armónico simple? ¿Es eso un seno o un coseno? No. Como veis, la montaña es más suave y el valle es más puntiagudo. Por lo tanto, eso no es un seno o un coseno. Por lo tanto, no es un movimiento armónico simple. Es una oscilación, pero no es armónica simple. Es decir, que así está el mundo de oscilaciones que no son armónicas. En general, todas. Pero ahora veremos en la pregunta que nos hace cómo si nos acercamos a la posición de equilibrio, veremos el seno y el coseno, el seno o el coseno. Bueno, pero yo pregunté aquí por el periodo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Buscar la siguiente montaña, ¿no? O sea, si yo parto de esto, pues a ver cuándo se repite. Podríamos, ¿qué es lo que me haríais vosotros probablemente? Pues resolver por ejemplo, no la ecuación de decir, anda, pues tengo aquí ZS, que sea ZS, que la pendiente sea 0. T sea igual a 0, ¿no? Para un T, pues yo que sé, T por ejemplo 2. Ahí, fijaos, me está dando menos 13, o sea, 0, o sea, esta posición inicial. Vamos a ponerle 5. Ya está. Me ha dado ya está. Podéis buscar intentar con NSolve. Nos está dando también el 0 inicial, normal, claro, porque estamos partiendo de eso. Esto es numérico. Y le digo al perro que me busque la solución. ¿Dónde te suelto? Pues por ejemplo en 6. Ahí sí. Bueno, pero eso es os voy a enseñar una cosa bonita. Mientras va resolviéndolo, quiero que me vaya dando la posición, digamos, que me vaya buscando cosas. ¿Veis dónde estoy metiendo esto? Dentro de las ecuaciones, ¿lo veis? ¿Lo ves, Carlos, o no? ¿Ves que he escrito esto donde la lista de ecuaciones? Vale. Entonces, va a resolverlo y le voy a decir, cuando z sea igual a 0, print. Eso en cualquier lenguaje tenéis el print, poner en pantalla. ¿Ha encontrado cuántos ha encontrado? Ha encontrado naturalmente el mínimo, y ha encontrado el máximo. El primero no, porque ya estaba un poco en el primer momento en el que empieza ya a integrar, ya se ha desplazado del 0 inicial. Fijaos, si yo le pongo, por ejemplo,
40. ¿Veis? Ha encontrado todos los máximos y los mínimos. Bueno, y ahora, ¿cuál es el periodo a la vista de esto? Uno dice, el primero va a ser el siguiente, o sea que tendremos, 6,8467 es el periodo. 6,8467 es el periodo. ¿No? El primero es el mínimo, es la mitad del periodo, no se ha llegado a repetir. Será el siguiente. Es decir, también podrías cogerte y decir 13 esto menos esto, es el mismo número. Bueno, y si lo quiero un poco... Y si quiero solo los máximos, que cruce los máximos, que la pendiente pase de positiva a negativa. Esos son los máximos, nada más. Estoy diciendo que me busque el cero, pero que solamente me dé los ceros cuando pasa la función de pendiente positiva a pendiente negativa. Eso me indica hacia dónde. Bueno, ahí ya no, digamos, ahí ya tengo todos. 6 tal. Incluso podría decirle... Ahí los tenéis. Diferencias es, coge el 2 menos el 1, el 3 menos el 2, el 4 menos el 3. Ahí tenéis el periodo. Otra característica de por qué no es un movimiento armónico simple, porque, como veis, no es simétrico frente a la posición de equilibrio. La amplitud por un lado es mayor que por la del otro, lo cual tampoco queda muy bien. ¿Qué podríamos hacer? Sí, vamos a ver. Si es un movimiento armónico simple, es independiente de la amplitud de la posición inicial en la cual le deje. Vamos a dejarle desde, por ejemplo, 4. ¿Habéis visto? Ahora hay menos. Ha cambiado el periodo. O sea que depende de la amplitud del movimiento. Nos queda, en estos 2 minutos, hacer lo que nos dice aquí. Oye, ¿y si te encuentras muy cerca de la posición de equilibrio? Era 2, ¿no? Lo he hecho con 3. 2.5. Se ha suavizado el valle, se ha puesto un poco más agudo la montaña. Yo diría que se va, ¿no? Incluso si le quito esto, no diría, anda, pues ahora ya sí se parece incluso le voy a poner un poco menos de tiempo para... Si le pongo entonces ahora un 2.1, fijaos, 5,54, ya veréis cómo cambia poco. 5, ya va cambiando cada vez menos. Y ahora podemos fijarnos, demostrar que si A es pequeño comparado a D,
es decir, que z es mucho menor que, o sea, en la posición en la que le dejamos inicial está muy cerca de 1, porque era la posición, perdón, de 2. Entonces el movimiento será aproximadamente un movimiento armónico simple. ¿Por qué se caracteriza un movimiento armónico simple? Un ejemplo de movimiento armónico simple, a ver. La masa unida a un muelle que sigue la ley de Hooke, ¿no? ¿Y la fuerza cómo es en ese caso? La fuerza es proporcional a la elongación, ¿no? O sea, tendremos aquí ley de Hooke. ¿No? Entonces tenemos, si esto es el eje X, tenemos menos K por X. La posición, pongo el origen justo en la posición en la cual el muelle está sin estirar ni comprimir. M X punto. ¿Estamos de acuerdo? Siendo K la constante de fuerza del muelle. Es decir, que tendríamos X punto punto igual a menos K dividido por M por X. Esto es un movimiento armónico simple. Ya sabemos la solución. X igual a la amplitud por el coseno de omega t más un delta, siendo omega la frecuencia angular de oscilación. ¿Cuánto vale omega? Dividido por m. ¿Lo recordáis? Vale. Bueno, pues nosotros ahora estamos en una situación, si yo dibujase aquí la fuerza, en función de x, la posición de equilibrio es x igual a 0. ¿Cómo sería, cómo tengo que dibujar la fuerza? Vamos a ponerle en otro. Una recta, ¿no? Con pendiente negativa. Vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la fuerza aquí? ¿Es una recta? No. Pero si yo estoy muy cerca de la posición de equilibrio, ese segmento de la fuerza, yo diría, es casi una recta, ¿no? Vamos a ponerle plot range now. Todavía se ve un poco curvo, pero yo diría que ahí no distinguiríais si es una recta o no. ¿Lo veis? Pues ya sabéis cómo va a ser la constante de fuerza del muelle en nuestro problema. Tendré que hacer la derivada. ¿En qué z? En el 2. Menos 4 tercios. ¿De acuerdo? Bueno, aquí ya son y 3 minutos, ya me... Intentad, por favor, entonces terminar lo que os está diciendo este problema. Mostrar que si A es pequeño, tenemos un movimiento armónico simple, cualitativamente ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que habrá que hacer con la fuerza esta que teníamos escrita en algún sitio? Aquí. ¿Qué creéis que es lo que hay que hacer? Un desarrollo en serie de Taylor, ¿en torno a qué punto? A la posición de equilibrio. Os quedáis con el primer término distinto de 0, que va a ser el lineal, y ya tenéis entonces el movimiento armónico simple. Intentadlo. Y nos vemos después de Semana Santa. ¿Vale?